En este pasaje vimos la semana pasada que la relación de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es más que la continuidad de lo que se viene mostrando en el libro de Génesis. Es decir, la genealogía de Adán que se divide entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Es decir, junto con Caín y Set, Dios está cumpliendo, o mejor dicho, Adán está cumpliendo lo que Dios le mandó de poblar toda la tierra, como está especificado en el capítulo 1 del libro de Génesis. Los hombres empiezan a crecer, bueno, hombres y mujeres empiezan a crecer sobre la tierra, pero aquí vienen las dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Los hijos de Dios no son más que los descendientes de Set, que amaban, buscaban a Dios, que deseaban agradarle a Él. Y si vemos en el capítulo 4, versículo 26 del libro de Génesis, dice en el contexto, dice, y Set también le nació un hijo, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que estaban deseando buscar a Dios de una manera pública. No solamente lo hacían en forma familiar, no solamente lo hacían en forma personal, sino ahora lo estaban haciendo ya en forma pública, buscando a Dios con todo su corazón. Ellos son los descendientes de Set, los que aparecen en el capítulo 5, y son los hijos de Dios que vemos en el capítulo 6, cometen el grave error de unirse con las hijas descendientes de Caín y se crean matrimonios mixtos que hacen proliferar la maldad en el mundo. En el versículo 5 dice de la siguiente manera, que del capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que el pecado estaba llegando a su nivel más bajo, a su nivel más desenfrenado en ese tiempo antes de que ocurriera el diluvio. Ahora vemos aquí que en el versículo 4 del capítulo 6 dice que de esa relación de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, pues nacieron gigantes. Ahora, la palabra gigante es una palabra que ha sido de controversia si realmente eran gigantes o no eran gigantes. Bueno, a través de la Biblia encontramos que aún después del diluvio hubo gigantes. Por ejemplo, cuando Moisés manda a reconocer a los 2 espías la tierra prometida, dice que vieron a los hijos de Anac y eran gigantes, de tal manera que ellos, espantados, pues resulta que dieron un mal informe a el pueblo de Israel a causa de que vieron gigantes. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Números capítulo 13. Les invito por favor que vayamos a la escritura para que veamos esta situación. Vamos al capítulo 13 del libro de Números y vamos a leer por favor los versículos del 31 al 33. Estamos en Números capítulo 13 del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora déjenme mencionarles, hermanos, en el amor del Señor y conforme a la Escritura, que lo que notamos aquí en el capítulo 6 de estos gigantes del capítulo 6 no son los mismos gigantes que aparecen después del diluvio. Es decir que estos descendientes que aparecen
en el capítulo 6 y que se convirtieron en gigantes, todos murieron en el diluvio. Porque con el diluvio se acabó, por decir, casi la raza humana, con excepción de un hombre con sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa. ¿Quién era ese hombre? Pues era Noé. Noé con su esposa, con sus 3 hijos. ¿Y recuerdan ustedes los nombres de los 3 hijos? Sem, Can y Jafet. ¿Y recuerdan los nombres de las esposas? Rosita, María, no, ¿verdad? No tenían esos nombres, no sabemos cómo se llamaban, pero las esposas de los hijos de Noé y también Noé con su esposa fueron los que otra vez volvieron a reiniciar la procreación de toda la humanidad y de ahí venimos todos. Nosotros somos, por decir así, descendientes de Noé, porque de ahí se pobló toda la tierra. ¿Qué sucedió con estos gigantes? Que estos gigantes que aparecieron en esta época, pues todos murieron. Entonces, ¿cómo es que aparecen otros gigantes? Bueno, pues esos son los gigantes que también son descendientes de Noé, los hijos de Anac, porque se divide la raza a través de los hijos de Noé, que son Sem, Can y Jafet, y de ahí se está poblando. Si leemos el capítulo 10 del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que empieza a poblarse otra vez el mundo y los hijos de Noé son los que empiezan, por decir así, a poblar la tierra. Bien, pero estos gigantes que estaban aquí en el capítulo 6, no solamente son gigantes en el sentido físico. Es cierto que podemos pensar de esta manera, pero la palabra gigantes aquí es una palabra que en hebreo, si ustedes tuviesen la oportunidad de leer el hebreo, es la palabra que se pronuncia nefilim. Nefilim, gigantes. Pero la palabra nefilim viene de un verbo que se pronuncia nafal. Y la palabra nafal es el verbo que se traduce por caer. Así es que los nefilim eran los caídos. No solamente eran gigantes en el sentido de estatura, que eran hombres muy altos, sino eran en el sentido de los caídos, gente perversa, gente mala, gente que estaba dispuesta a hacer cosas verdaderamente obscenas a los ojos de Dios, de tal manera que toda esta situación que se vivió por causa de esa nueva raza de unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, produjo un desastre moral antes del diluvio. Y eso hizo que en el corazón de Dios llegara un dolor profundo. A Dios le afectó el ver la situación de la humanidad. Cuando Dios había creado de una manera maravillosa al hombre para que tuviera comunión con él, para que gozara de sus bendiciones, para que le fuera bien en la vida y para que tuviera una descendencia con todas las cosas a favor de parte de Dios, pero no fue así. No fue así. Porque el hombre tomó su propia decisión, erró el camino, porque la palabra pecado significa errar el blanco, y los hombres erraron el camino, cometieron un grave error y se hicieron a un lado de Dios, haciendo su propia voluntad, y entonces se corrompió toda la tierra. Regresamos al versículo 4, por favor. Versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Note la palabra valientes. Eran gente esforzada. Eran seres humanos. No confundamos las mitologías que hay en el mundo con esta narración. Eran simples hombres, pero eran hombres que estaban viviendo en una situación especial, es decir, de desafío hacia Dios, viviendo a su manera. Cuando leemos el capítulo 10 del libro de Génesis, encontramos un hombre que se llama Nimrod, y dice la Biblia de Nimrod que era un poderoso cazador. Pues esta gente así
era gente parecida a Nimrod, de tal manera que hacía lo que se le pegaba la gana, desafiando a Dios, levantando el puño contra Dios. Pero esto era para su propio mal, porque Dios en su dolor tuvo que hacer algo para poder evitar que todo se viniera abajo en la humanidad, y por eso vino el diluvio. En este pasaje volvemos otra vez a enfatizar, la palabra gigantes no solamente se refiere al hecho de la estatura física, sino al hecho de ser personas completamente desenfrenadas en su forma de vida moral. Valientes sí, pero valientes para hacer lo suyo. Dice el libro de Isaías, hay quienes son valientes para mezclar las bebidas. Son los valientes que dicen a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Son valientes para hacer eso, pero no son valientes para caminar en el sentido de que Dios está dándoles la oportunidad de vivir correctamente. Entonces, estos valientes de la antigüedad, estos hombres de renombre, como dice el texto, no eran más que una generación completamente perdida, y eso le afectaba a Dios. En el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo hace la descripción acerca del amor que proviene de Dios, tiene una cláusula que dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. El que ama sufre. El que verdaderamente ama sufre. Y Dios amaba al ser humano y Dios está sufriendo a causa de la condición del hombre. La expresión que aparece en el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis es una expresión que, estudiando hermenéutica, se le llama antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Significan las expresiones que muestran a Dios como si fuera un ser humano. Podemos pensar, ¿Dios tiene sentimientos? ¿A Dios le duele? ¿Dios se llena de coraje? ¿Dios se irrita? Pues la Biblia nos habla acerca de expresiones así. Por ejemplo, vayamos al Salmo 2. Vayamos a ver esta expresión antropomórfica de Dios. El Salmo 2 dice de la siguiente manera. Por favor, veamos este pasaje. El Salmo 2 en el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿quién está morando en los cielos? Pues Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Se ríe el Señor? Bueno, este texto dice que sí. ¿Se burla el Señor? Este texto que dice que sí. Ahora es una expresión antropomórfica, es decir, que Dios está expresando su sentir, está expresando su manera de cómo ve las cosas con relación al mundo. Ahora veamos un texto más que es muy conocido. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y dice de la siguiente manera, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa la palabra contristar? La palabra contristar significa poner triste. Pero poner triste, ¿por qué razón? Porque se ama. Cuando hacemos algo malo, ya sea papá, mamá o alguien que nos ama, se pone triste. Y propiamente la palabra correcta es contristar. ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? Porque llegamos a cometer cosas indebidas, llegamos a pecar y el Espíritu Santo se contrista porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. De la misma manera, la expresión que aparece en Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice que Dios le dolió en su corazón, le dolió porque amaba al hombre. Y el ver la ruina espiritual, al ver su caída, al ver cómo su desenfreno hacia su propia destrucción,
Eso le dolía en su corazón a Dios, eso le pesaba. Se contristaba a Dios al ver la situación del hombre. ¿Se pone usted triste como padre cuando vea que sus hijos sufren? Cuando sus hijos cometen decisiones equivocadas. ¿No sentimos ese pesar? Pues es la misma situación de aquí Dios, pero de una manera mucho más profunda, porque Dios en su amor perfecto hacia la humanidad se contrista. Y es lo que estaba pasando. Estaba viendo una humanidad completamente arruinada, una humanidad que iba a su propio caos y a su muerte propiamente. Y por eso le dolía en su corazón al Señor. Si bien es cierto que Dios tuvo que actuar con dureza, porque tuvo que enviar el primer juicio al mundo, que fue el diluvio, sin embargo, en su deseo de poder hacer algo por el hombre, el Señor establece su plan de redención, que no es un plan emergente, no es un plan B, sino Dios ya lo había previsto desde antes de la fundación del mundo. Vayamos por favor Efesios capítulo 1 ahora, por favor. Efesios capítulo 1, para que veamos esta situación. Dice el versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan de redención no fue un plan B de Dios, no fue un plan sacado de la manga, no fue que Dios dijo, ya no sé qué hacer con esta humanidad, pues bueno, voy a crear un plan para ver la manera de cómo le puedo ayudar para sacarlo de este problema. No, Dios ya sabía todo. Dios es sabio completamente, perfectamente sabio, es soberano, Él conoce todas las cosas, es omnisciente, Él sabe el pasado, presente y futuro, y Él ya sabía lo que iba a ocurrir en el hombre. Pero Dios deseaba que al hombre le fuera bien. Así como nosotros deseamos que a nuestros hijos les vaya lo mejor posible, que puedan vivir en armonía en sus hogares, que puedan desarrollarse bien en sus familias y puedan ser felices, Dios lo deseaba, pero el hombre tomó un camino equivocado. Y eso le pesó al Señor. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy en la actualidad. El pesar de Dios, el dolor de Dios sigue todavía, porque al Señor le duele el ver la condición del mundo hoy en la actualidad, el ver nuestra sociedad que está en un verdadero caos moral y espiritual y que va a su propia destrucción, a Dios le afecta. Sin embargo, Dios estableció el plan grandioso de redención, el plan maravilloso para que el hombre tuviese la oportunidad de hacer un cambio en su vida. Pero ahora le toca al hombre tomar su decisión. El plan ya está hecho. Las acciones de redención están hechas. La cruz del Calvario ya fue llevada a cabo. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario fue algo increíblemente fuera de nuestra concepción mental y humana, porque como Dios, el Dios infinitamente santo, le da la oportunidad al hombre pecador a venir a su encuentro. Debería haberlo hecho a un lado, pero no lo hizo porque Dios sigue amando al hombre. Y por eso tenemos el gran texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Dios sigue amando al mundo. Un día el profeta Jeremías recibe la orden del Señor que vaya a la casa de una persona que tiene un oficio muy especial. En el capítulo 18 de Jeremías, el Señor manda a su profeta, al profeta Jeremías, a la casa del alfarero. Y por favor vayamos al capítulo 18 del libro de Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías. Y dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero
y ahí te haré oír mis palabras. Dios le va a dar una lección especial a Jeremías en este pasaje. Israel estaba pasando por un momento sumamente difícil, igual. Vivía mal delante de Dios, vivía en el pecado su pueblo. Y Dios manda a Jeremías para que observe algo en la casa del alfarero. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba sobre el torno, estaba trabajando con el barro, el alfarero. El alfarero, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace un alfarero? Pues moldea, hace vasijas de barro, hace cazuelas, hace vasos, hace tazas, floreros, todo de barro, ¿sí? Aquí tenemos un florero de barro, miren, de este lado. Así lo hacen los alfareros. Y el profeta Jeremías estaba viendo cómo estaba trabajando el alfarero. Y miren lo que ocurrió, lo que estaba observando Jeremías, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se echó a perder esa vasija, lo que estaba haciendo el alfarero. ¿Qué pudo haber hecho el alfarero? Pues tomar el barro y tirarlo. Y tomar otra porción de barro y hacer algo nuevo. Pudo haber hecho así. Pero fíjense bien que no ocurrió de esa manera. Pudo haber desistido el alfarero. Pero dice el texto, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. En varias ocasiones, cuando leemos el libro de Éxodo, en varias ocasiones cuando Israel tentó a Dios, el Señor le dijo a Moisés, hazte un lado y voy a destruir este pueblo y haré de ti una nueva nación. Y Moisés oró para que Dios no hiciera eso. Y Dios no lo iba a hacer porque Dios conocía el corazón de Moisés. Y lo que está diciendo aquí el pasaje es que Dios en su misericordia quiere hacer algo nuevo en nuestras propias vidas. Pudo habernos desechado, pudo habernos olvidado, pudo dejar que nuestra vida se fuera a la ruina y que termináramos mal. Pero en un día especial, el Señor vino a nuestro encuentro y tocó nuestros corazones, porque a Él le dolía en su corazón nuestra condición. Le afectaba que estuviésemos viviendo mal y nos llamó por pura gracia. Con cuerdas de amor, dice el profeta Jeremías, que el Señor nos llamó para poder venir a su presencia y poder vivir de una manera mejor. Pero una cosa muy especial, a Dios le costó. Le costó ese plan redentor y le costó nada menos que la vida de su propio Hijo. El apóstol Pablo hace una reflexión sobre este asunto en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Veamos lo que dice, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y nosotros conocemos bien el versículo 8, pero veamos lo que dice el pasaje. Dice de la siguiente manera, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miremos ahí el amor que se sacrifica. El amor que se entrega. Dios tuvo que entregar todo lo mejor que tenía para poder salvarnos, y lo mejor que tenía en el cielo era la vida de su propio Hijo, porque le pesó, le dolió la ruina espiritual del hombre. Hay una historia real que ocurrió hace muchos años en una ciudad europea de esas que tienen sus puentes levadizos. La historia dice que en ese puente levadizo se conectaba unas vías del tren cuando bajaba, y ese puente levadizo estaba sobre un río muy amplio, muy ancho. No sé, la historia no dice si era el Danubio o era otro río. La cosa es que en ese puente levadizo
estaba trabajando una persona para mover la maquinaria, y un día muy especial llevó a su pequeño hijo de 4 o 5 años para que viera cómo él trabajaba y cómo levantaba y hacía bajar aquel puente. Y la historia dice que el niño empezó a jugar ahí mientras su papá estaba en sus quehaceres, en su trabajo. Cuando de momento el niño desapareció y no sabía dónde estaba aquel trabajador. En ese momento el puente estaba elevado porque había pasado un barco y el puente estaba elevado. Pero a lo lejos aquel hombre escuchó que venía una locomotora, venía el tren y se escuchaba el silbato del tren. Así es que el hombre, conforme al trabajo que siempre hacía todos los días, se encaminó a la maquinaria para poder echar a andar todo el engranaje y hacer descender el puente. Pero en eso instintivamente pensó en su hijo. ¿Dónde está mi hijo? Lo empezó a buscar y no lo encontraba. Entonces él fue a ver dónde estaba toda la maquinaria y resulta que el niño estaba atrapado entre el engranaje porque estaba tratando de sacar su pelota que estaba entre la maquinaria. Y volvió otra vez a sonar la locomotora, el tren se estaba acercando rápidamente hacia el puente levadizo y era necesario bajarlo porque en ese tren venían cientos de pasajeros. Y el hombre tuvo que tomar una decisión muy importante en su vida. Podía haber dejado el puente levadizo tal y como estaba y que el tren se estrellara y que el tren se descarrilara, o bajar el puente y sacrificar a su hijo. Estaba entre la espada y la pared, estaba en una tremenda encrucijada, estaba entre una tremenda decisión. ¿Qué iba a hacer ese hombre? Y volvió otra vez a escuchar a lo lejos, cada vez más cerca, el sonido de aquella locomotora. Y era apenas el punto para poder echar a andar la maquinaria, porque si no, iba a haber un tremendo accidente con cientos de personas muertas. Entonces él se acercó a los botones y empezó a accionar la maquinaria. Y el puente empezó a bajar lentamente. Y mientras el puente bajaba, ese hombre veía a su hijo destrozado por el engranaje. El puente llegó a su nivel horizontal y unos segundos después pasó el tren. La historia dice que los pasajeros le saludaron a aquel hombre. Lo veía que estaban ahí parado a un lado de donde estaba la maquinaria. Lo empezaron a saludar. Adiós, adiós. Sin saber el profundo dolor que estaba sintiendo a ver la muerte de su propio hijo. Pero toda la gente de ese tren había sido salvada. Así ocurrió en la cruz del Calvario. Desde el cielo el Padre estaba observando la muerte de su hijo más amado. Como lo dijo el Señor en la transfiguración, en quien tengo contentamiento. Pero ese día estaba ahí en la cruz. En una iglesia católica de la ciudad de Florencia, en el altar hay una pintura del Renacimiento, una pintura famosa del Renacimiento. Y está pintado el cuadro de la crucifixión. Está Cristo en la cruz. Está rodeado de gente. Está con su corona que lo ha herido y está ensangrentado. Pero en esa pintura hay un detalle muy especial. Atrás de la cruz
está la carita de un ángel que viene descendiendo y está mirando la cruz. Está asombrado, está consternado. Su mirada refleja una tremenda incredulidad de lo que está sucediendo en ese momento. Él sabe quién está en la cruz. El ángel sabe que es su creador, el Hijo de Dios. El ángel lo sabe perfectamente. Y está ahí en una posición de espera, como para que en el momento en que el Señor diga una palabra, Él entre en acción y le vuele la cabeza a todos los que están ahí. A esos malvados hombres que están ahí. A esa chusma que estaba gritando, crucifícalo. El ángel solamente espera la orden. La orden que no llegó. Porque el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida ante el dolor del Padre para que la humanidad sea salvada. Y nosotros, como aquella gente que pasó en el tren, pasamos por la cruz y saludamos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Y vamos rumbo al cielo, sin tomar en cuenta el tremendo dolor del Padre Celestial. Porque a Dios le pesó el dolor. Con dolor le pesó la situación del hombre. Por eso dice el texto: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El verbo arrepentir aquí no significa que se arrepintió de algún pecado, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. El arrepentirse aquí es un cambio de mentalidad de Dios hacia la condición del hombre. Porque Dios deseaba lo mejor para el ser humano. Pero la corrupción se volvió tan terrible que Dios tuvo que actuar con dureza e hizo caer un diluvio que barrió a toda la humanidad, pero aún en su gracia colocó el plan de redención. Y volviendo otra vez a lo que dice Jeremías en el capítulo 18, volviendo otra vez a Jeremías 18, dice en el versículo 4, Jeremías 18, 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué somos nosotros en las manos de Dios? Como barro. Como barro. Y Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y miren qué bendición. A veces tenemos actitudes de autosuficiencia, de orgullo, diciendo: no, yo logré esto. Es que yo hice esto. Es que por mí, mi familia está en esta situación. Dice el apóstol Pablo en Tito 3:5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nosotros mismos, sino por su misericordia, por pura gracia. Y estamos acá no por los méritos nuestros, porque nadie puede alcanzar la salvación tan grande.
Nadie puede salir de su propia ruina pecaminosa. Nadie puede resolver su problema espiritual delante de Dios, excepto cuando va a la cruz. Cuando de rodillas va a la cruz y le dice, Señor, necesito de ti, cambia mi vida. Es cuando entonces Dios opera y hace el cambio radical en nuestras vidas. Es cuando Dios hace una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo escribió las palabras grandiosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo barro, una nueva vasija que tiene la bendición y la gracia de Dios. Es totalmente diferente. Mire qué cosa tan tremenda. En la Segunda Guerra Mundial hubo un pastor que se hizo muy famoso. Se apellidaba Bonhoeffer. Los nazis lo ahorcaron, los nazis lo ahorcaron. Pero un hombre que amaba a Dios y amaba a la gente y predicaba el evangelio. Su nombre completo se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y él escribió un libro que se llama El precio de la gracia, el precio de la gracia. Es un libro muy famoso. Y en el primer capítulo, Bonhoeffer escribe estas palabras: la gracia de Dios no es barata, le costó a él. La gracia de Dios no es barata, le costó a él. Y a veces pensamos, soy salvado por gracia, qué bueno. No, hermanos. Bonhoeffer tiene razón. La gracia de Dios le costó al Señor su propio Hijo. Su propio Hijo. Mire qué situación tan tremenda. Por eso el Señor le dolió en su corazón que el hombre llegara a esta condición tan terrible. Y Dios sigue actuando hoy en la actualidad, deseando que toda persona venga a su encuentro, toda persona llegue a experimentar de su gracia, toda persona llegue a ver que en su amor Dios desea salvarle, porque el pecado arruina, el pecado lleva a la condenación eterna, pero Dios no desea eso. Y leamos este texto que es muy famoso, hermanos, el último texto que vamos a leer. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Vayamos ahora a esta carta, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: Dios, o sea, está hablando de Dios el texto, el cual quiere, o sea, Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y veamos, hermanos, la amplitud del amor de Dios. La amplitud es que dice el texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Que usted y yo seamos salvos. Que no nos perdamos en la condenación eterna. Porque el pecado nos condena. El pecado nos lleva a la ruina. Y no a la ruina en este mundo, sino a la ruina por toda la eternidad. Y Dios nos quiere salvar. Pero ahí es donde entra nuestra decisión personal. El plan de Dios, la obra en la cruz está hecha y ahora depende de nosotros. Hay una historia fascinante como ocurre, es una historia misionera. Un misionero fue a la India y llevó un proyector para pasar una película sobre la vida de Jesús.
Y ese misionero llegó a un pueblo ahí en la India. Llegó al centro de la ciudad e invitó a la gente a que en la tarde se reunieran para ver una película. En ese tiempo no eran muy comunes estar viendo películas porque no era muy popular. Y ese misionero llevó su proyector. Aquí, hermanos, en los inicios de la iglesia, cuando se hacía la obra misionera aquí en este lugar, la iglesia compró un proyector de marca Siemens, una marca alemana, y ese proyector está allá arriba en el mezanín. Todavía sirve, pero la cosa es que ya no hay películas de ese tipo para pasarlas. Y bueno, llevábamos ese proyector a diferentes colonias para pasar películas, y resulta que ese misionero colocó una manta blanca, una sábana blanca para que sirviera de pantalla. Y ya siendo noche, la gente estaba reunida para ver la película y echó a andar el proyector con la película y la gente empezó a ver las escenas sobre la vida de Jesús. Pero cuando se llega el momento crucial de la muerte del Señor, cuando Él está crucificado, la gente del pueblo está asombrada de lo que está viendo en esa película. Y la historia dice que un hombre que estaba entre la muchedumbre se levanta corriendo y va hacia donde está la pantalla, donde está la sábana, y ve hacia donde está Jesús crucificado y le dice: bájate Jesús, bájate Jesús. Yo debo estar en tu lugar. Sí, deberíamos estar en su lugar. Pero ¿de qué nos serviría estar en el lugar de Jesús? ¿De qué nos serviría? No serviría de nada. Porque nuestra muerte en la cruz no sería suficiente para que fuésemos justificados de nuestro pecado ante Dios. Pero mire, por medio de Cristo tenemos una salvación tan grande. Al Señor le dolió, pero por ese dolor hemos sido salvados. Y todo aquel que desprecia ese amor de Dios y ese dolor de Dios es la situación más ingrata que se puede hacer en el mundo. No es tanto hasta qué pecado lleguemos, hasta qué desenfreno cometamos, sino el no valorar ese amor que se sacrificó dando a su propio Hijo. Eso es lo más terrible. Así es que, hermanos, valoremos el amor de nuestro Dios. Valoremos el dolor de Él por salvarnos. Porque hoy estamos vivos. Y vivos no en el sentido físico y psicológico, sino vivos espiritualmente para toda la eternidad. Qué bendición. Que Dios nos ayude a valorar. Y si usted no tiene a Cristo, acéptelo como su Salvador personal. Dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, te necesito. Porque sin ti yo no puedo tener una vida diferente. Ni puedo tener paz en mi corazón, ni puedo ir al cielo, si no es por ti. Ven a mi corazón, Señor, te acepto hoy en mi vida. Tú eres mi Salvador. Acepte a Cristo. Él es el único. Demos gracias a Dios por esta palabra. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Hermano Ángel, diríjanos en oración, por favor.